Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Saludos desde aquí de Upland, California, de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Quiero darle gracias a Dios una vez más. Hoy es 2 de junio del año 2025 y le quiero dar gracias al Señor porque estamos estudiando su palabra. Por muchos años me he dedicado a estudiar la palabra de Dios y hemos escogido a los mejores maestros de la Biblia que han desarrollado la enseñanza en una forma profunda y preciosa. Algunos me preguntan a mí, hermano Carrillo, ¿usted en qué se basa para enseñar la palabra de Dios? Pues quiero decirles que como tengo muchos años de ser cristiano, he estudiado, he buscado, he inquirido, buscando quiénes son los mejores maestros de la Biblia. Y quiero decirles que la realidad es de que los mejores maestros de la Biblia que han existido en nuestro tiempo, ya ellos están muertos, pero ellos son del siglo XIX. Ellos se preocuparon de enseñarnos la palabra de Dios en una forma profunda, no en una forma teológica, porque estos hermanos descubrieron que enseñar la Biblia en una forma teológica limita a Dios a un sistema. Por eso se llama teología sistemática. Entonces, al basar la enseñanza de Dios en una teología sistemática, nos vamos a quedar cortos, porque Dios nunca se revela de una vez por todas, sino que la revelación de Dios es progresiva. Y mientras Dios está trabajando, que es lo que hemos demostrado con todos los mensajes anteriores, Él siempre va a estar revelando la palabra. La palabra de Dios no se puede poner como algo con un punto final. La palabra de Dios no puedes tú decir, bueno, esto es todo lo que Dios dio acerca de este tema. No. Siempre los temas que Dios le ha revelado a sus siervos durante la historia, los ha dejado abiertos. O sea que no hay algo totalmente concluido y decir, bueno, pues esta es la palabra final de este tema, sino que la Biblia siempre es como esa expresión en inglés de to be continued. Y por muchos años yo he enseñado la palabra de Dios y les he dicho que basados en Isaías 28, ahí en el versículo 11, el Señor habla de que en lengua de tartamudos hablará a su pueblo. Y hemos entendido que un lenguaje de tartamudo es algo que está repitiendo una palabra pero no ha concluido. Mientras un tartamudo está hablando, él no ha finalizado lo que quiere decir. Pero llega un momento que él dice lo que quiere. Y yo lo he ilustrado con algo chistoso. Y les he dicho que mientras el tartamudo estaba pidiendo jamón, todos antes de que él terminara de hablar, se rieron mucho, porque le preguntaron ¿qué quieres? Y él dijo ja, 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 ja. Entonces todos creyeron que el tartamudo se estaba riendo, pero esperando unos minutitos más o segundos más, él dijo quiero ja, 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 jamón. Entonces, el lenguaje de tartamudo implica que Dios no ha terminado de hablar. Él va a hablar en lenguaje de tartamudo. Y aún así dice que su pueblo no le oirá. Por lo tanto, lo de Dios no es fácil. Entonces nosotros descartamos toda la idea de ser profesores de teología. Y mejor preferimos ser
maestros de la palabra de Dios en vida, o sea, enseñando la palabra de Dios con vida, o sea, entendiendo esto que le estoy diciendo, que la revelación divina no está concluida, no está terminada. Y por eso me he basado en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para entender a Dios necesitamos una vida eterna. Nosotros nos vamos a morir y no vamos a conocer totalmente todo lo de Dios. Nosotros vamos a seguir viviendo en resurrección y vamos a seguir aprendiendo lo que es la vida eterna, conociendo a Dios en una forma más profunda. O sea que muchos de nosotros ya dentro de poco tiempo ya no estamos en este mundo. El Señor va a venir a establecer su reino y durante el establecimiento de su reino, Él continúa su revelación. Luego se termina el reino y Cristo entrega todo lo que el Padre le ha encomendado y Él regresa a Dios y se manifiesta el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén, y Dios va a continuar revelando. Y en la eternidad futura, ya Dios estableciendo la nueva Jerusalén como el gobierno central y que va a gobernar desde la nueva Jerusalén el universo entero, Él se va a seguir revelando. Por lo tanto, no podemos nosotros dar una palabra conclusoria y decir, bueno, esto es todo lo que Dios dijo. No. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero Él va a seguir hablando, porque la profecía no se ha llegado a un punto final. El Señor, y entendamos esto, el hablar de Dios es siempre aún hay más, como decía Raúl Velasco, ese periodista mexicano. Aún hay más, y como se dice en inglés, to be continued. Por lo tanto, nosotros somos personas que en toda la eternidad vamos a estar conociendo a Dios, porque Dios es infinito, interminable. Infinito quiere decir que Dios no tiene fin. Él todo el tiempo va a estar tratando con su pueblo. Hemos hablado de los ciclos de Dios de 7,000 años. Él aquí en la tierra se desarrolla en ciclos de 7,000 años. Pero en la eternidad no hay tiempo. Por lo tanto, Dios, que es eterno, Él en la eternidad se revela sin tiempo. Gracias a Dios que estudiamos todo lo que tiene que ver con el Padre, ya que estamos ocupados después de entender las 42 generaciones que Dios usó para encarnarse. Empezamos a estudiar lo que tiene que ver con Dios en su carácter, su naturaleza, su persona, sus atributos, su trabajo, y gracias a Dios que todo eso lo estudiamos. Y tenemos todos esos mensajes registrados en el Spotify, en el podcast, en YouTube. Y gracias a Dios por Alejandra Reyes, esposa de Lalo, y Lalo. Por los dos, ellos coleccionan todos los mensajes que su servidor predica. Así que el material no se ha echado a perder, ahí está, y el que quiere estudiar la palabra de Dios con nosotros profundamente, lo puede estudiar. Pero le dije al principio que en lo personal yo he escogido los mejores maestros de la Biblia. Para mí, los mejores maestros de la Biblia son el hermano Watchman Nee, que es un escritor prolífero. Él escribió muchos libros. Y luego continuó el ministerio de él, el hermano Witness Lee, que también investigó muchas cosas. Pero como yo he entendido que ni Witness Lee, ni tampoco Watchman Nee son la palabra final de Dios, sino que hay muchos siervos de Dios que estamos vivos, y le doy gracias a Dios por la bendición que me ha dado a mí de estar vivo, porque yo he continuado la revelación que Dios empezó con Watchman Nee y que la continuó con Witness Lee. Y con todo respeto lo digo y con humildad, Dios me ha revelado a mí cosas que no se las reveló a ellos.
algo que es bien tremendo que Dios me reveló a mí sobre la base de todo lo que ellos escribieron, es que Dios creó al hombre, lo hizo y lo formó. Y aparte de eso, Dios, al estudiar las jornadas, nos abrió el entendimiento para entender la preexistencia. Y he mencionado y he dicho que la razón por la cual muchos cristianos no creen la preexistencia es porque no ha sido presentada en una forma pura. Pero Dios me permitió escribir a mí el folleto de la preexistencia y ahí están las lecciones que Dios me mostró de cómo funciona la creación del hombre, la hechura del hombre y la formación del hombre, porque eso revoluciona. Eso hace que yo me vuelva un reformador de muchas cosas que escribió Watchman Nee y Witness Lee. Y como no buscamos la aprobación de los hombres, por eso no somos famosos, como tampoco ellos lo fueron, ¿verdad? Porque cuando uno tiene palabra revelada de Dios, uno no anda buscando fama, sino que uno anda buscando cómo hacer la voluntad de Dios. Ya el que nos quiera investigar, que nos investigue, que estudie lo que enseñamos y si lo logra entender, pues dele gracias a Dios porque la palabra de Dios dice claramente que cosas que nunca han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Así que aquí estoy, un humilde servidor para usted, para todos mis oyentes, sin buscar ninguna dádiva ni ninguna admiración humana. Lo único que yo busco es hacer la voluntad de Dios al presentar su palabra. Habiendo hablado todo esto, entonces yo quiero decirle que vamos a continuar hablando de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Si usted me ha seguido los pasos y usted sigue este estudio sistemático, le dije sistemático, este estudio de Didache, que es un estudio de secuencia, no sistemático, de secuencia. Es un estudio con secuencia, no con sistema, con secuencia. O sea que usamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo para entender la secuencia de la revelación divina. Estudiamos 13 aspectos que tienen que ver con la persona de Cristo en lo que respecta a la divinidad de Dios. Y con lujo de detalles usted lo puede estudiar, porque ahora voy a hablar de 10 aspectos, pero que no tienen que ver con la divinidad, sino con la economía divina. Estos términos no solamente los usó el hermano Witness Lee y Watchman Nee, sino también Scofield. Él usó esa expresión de la economía divina. Entonces, yo quiero que por favor me ponga atención porque estos siguientes mensajes que voy a estar dando van a estar basados en 10 aspectos de lo que es Cristo en la economía divina, que es lo mismo que la administración divina. Para muchos siervos de Dios estos términos son desconocidos, debido a que ellos han estudiado teología. Pero cuando uno estudia la Biblia en una forma de vida y no de conocimiento, uno descubre que hay una forma como Dios lleva a cabo todas las cosas. Hay un patrón. Y por eso es muy importante Efesios capítulo 4 que habla de la unidad del Espíritu. Porque cuando nosotros entendemos lo que es la unidad del Espíritu, el contexto es que solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios y Padre de todos. Así que la unidad del Espíritu, su contexto es que todos los siervos de Dios debemos predicar lo mismo. Una vez me recuerdo que cuando alguien escuchó que yo estaba enseñando acerca de que todos los siervos de Dios debemos predicar lo mismo, él me criticó muy fuertemente y lo hizo públicamente y dijo que yo estaba equivocado, que yo no puedo meter en un patrón de interpretación bíblica a todos los pastores. Y eso pues me dio tristeza a mí porque dije, bueno, entonces este hermano, él anda buscando su
interpretación privada. Y la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué significa que la Biblia no es de interpretación privada? Que no podemos tener una interpretación individual. O sea, yo no puedo hablar de que yo miro las cosas en esta forma. No. Estamos basándonos en contextos, en hermenéutica. Estamos basándonos en un patrón para entender la Biblia de la manera que Dios quiere que la entiendas. Pues es lógico que cuando se presenta la interpretación de la manera que el hermano Carrillo la presenta, pues bota todas las estructuras individuales. O sea que un día yo tuve que apegarme a la enseñanza de los hombres de Dios que fueron antes que nosotros para no interpretar privadamente, sino que sobre el fundamento de todo lo que ellos escribieron, allí nos ensancha Dios. Sobre el fundamento de ellos es que yo diserto la palabra de Dios y yo ensancho lo que ellos hablaron y lo aclaro de una manera más entendible. Entonces la persona de Cristo en el Nuevo Testamento no solamente tiene que ver con la divinidad, sino que ahora vamos a ver que tiene que ver también con la economía de Dios. Con los mensajes anteriores consideramos la persona de Cristo en la deidad. Ahora vamos a considerar a la persona de Cristo en la economía divina. Los aspectos de la persona de Cristo en la divinidad son profundos, pero son aún más profundos los aspectos de su persona en su economía divina, que es también lo mismo que el propósito divino. Cuando yo le hablo a usted de la economía divina, yo le estoy hablando del propósito divino, de la administración divina, del plan eterno de Dios. Y fíjese que hago énfasis en esto, porque hay muchos maestros de Biblia hoy día, hay muchos teólogos, hay muchos hermanos famosos, famosísimos entre el pueblo de Dios enseñando la Biblia, pero ellos no tocan la economía divina, ellos no tocan el propósito divino, ellos no tocan la administración divina, y aquí en la palabra de Dios está esa expresión. El apóstol Pablo la usa. O sea que nosotros como siervos correctos, como maestros del propósito de Dios, tenemos que apegarnos, tenemos que regirnos a la economía de Dios, a la forma en que Dios lleva a cabo su propósito en esta tierra. Hay una manera que es adecuada. Vamos a comenzar leyendo en esta mañana Primera de Timoteo 1:4 para introducirnos en el primer aspecto de lo que es Cristo de acuerdo a la economía de Dios. Primera Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Y yo quiero que usted investigue esa palabra edificación, porque esa palabra es la palabra oikonomos, oikonomía. Se lo voy a decir como está escrito en la Biblia: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que oikonomía de Dios, que es por fe. Oikonomía de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Si nosotros respetamos el hablar divino, si respetamos al apóstol San Pablo, hay una oikonomía de Dios para que nosotros, escuchen bien, desarrollemos la enseñanza bíblica, con el permiso de ustedes. Nosotros tenemos que enseñar la economía bíblica. Nosotros tenemos que enseñar la administración divina. Si usted nunca ha oído estos términos, es porque los que le han enseñado a usted no se han preocupado de enseñarle que hay
una manera adecuada de enseñar el propósito eterno de Dios. En este versículo nosotros vemos la administración de la casa de Dios, porque oikonomía, esa palabra edificación que nos traducen a nosotros, esa palabra oikonomía es la manera en que Dios distribuye todas las riquezas de Cristo. Cuando hablamos de la economía divina, estamos hablando de que Dios necesita siervos que sepan distribuir, que sepan administrar todas las riquezas de Cristo a su iglesia, que tiene como fin que Cristo sea expresado. Vuelvo a repetirlo, porque esto es crucial. Si usted es un estudiante formal de la Biblia y usted escucha a su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, quiero decirle que es crucial que entienda esto que le estoy diciendo. Que aquí en Primera de Timoteo 1:4, la palabra edificación quiere decir administración, quiere decir oikonomía, o sea, que es la forma en que Dios quiere que nosotros, los siervos, enseñemos la palabra de Dios. Y ese versículo nos muestra la administración de la casa de Dios, lo cual es que Dios se dispense, se distribuya dentro de sus hijos para que haya una edificación, para que haya una administración, para que la iglesia exprese a Cristo. Recuérdese, si nuestra prédica, si nuestra enseñanza no causa que Cristo sea visto en nosotros, que Cristo sea visto en la iglesia, nosotros no estamos ministrando de acuerdo al beneplácito de Dios. No estamos ministrando de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros ministremos y administremos, tiene que producir la expresión de Dios, que es su iglesia, es la plenitud de Cristo. O sea que si usted no funciona para eso, perdóneme, pero su trabajo al final, cuando Dios lo juzgue, va a ser heno, madera y hojarasca. No importa cuántas actividades usted le ponga a la iglesia, no importa cuántas vigilias los haga participar, no importa cuántos ayunos usted los ponga a participar, no importa cuántas noches de adoración y alabanza y danza usted ponga a hacer la iglesia, si usted no toca la administración divina, su trabajo es en vano. Será heno, madera y hojarasca cuando Dios lo pruebe con fuego. Entonces, esto es un asunto muy serio. Esto no es nada más de que hagamos cosas para Dios. La palabra en inglés, economía, esa palabra oikonomos, es una forma anglicana de la palabra griega oikonomía. Está no sé cómo se dice esta palabra, pero como de angliciada, no sé cómo se dice angliciada, pero lo más correcto es saber que es una expresión anglicana, que quiere decir que está mezclada de griego con inglés, oikonomía. Entonces, esa palabra es una palabra compuesta, que es oikos y nomos. Oikos y nomos. Oikos es casa y nomos es ley. Es la ley de la casa. O sea que la iglesia tiene una ley para administrarse. Si los siervos de Dios no se rigen por medio de esa ley, no están administrando bien la casa de Dios. Por lo tanto, no se está llevando a cabo en la iglesia una economía correcta. Tiene que ver con el arreglo de la casa,
o la manera en que se administra la casa. Es la ley de la casa. Así que oikonomía se refiere al arreglo de la casa, su administración. La palabra denota la distribución de la riqueza de la casa. ¿Se recuerda usted de José en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, él era administrador de la casa de Faraón. ¿Se recuerda, verdad? Y esa ilustración nos ayuda a ver la economía de la casa, porque José manejaba y distribuía todo el dispensar de las riquezas de la casa. Entonces ese es un ejemplo de lo que es la economía de la casa. Por eso nos pone Dios historias, fotografías, para que nosotros entendamos cómo se llevan a cabo todas estas cosas. Entonces, yo quiero que usted, después de todo este hablar, se dé cuenta que nuestro Padre Celestial tiene una gran casa con una vasta riqueza, que son las riquezas de Cristo. Las riquezas de la iglesia son las riquezas de Cristo. Esta casa grande necesita administración, necesita manejo para dispensar, repartir, administrar todas esas riquezas dentro del pueblo de Dios para que sea producida la iglesia que Dios está buscando, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Es la expresión corporativa de Dios. Entonces, la economía de Dios, por tanto, es su administración para dispensarse a sí mismo en Cristo dentro de su pueblo escogido para que pueda tener su casa. Una expresión de sí mismo, cuya casa administrada, o sea, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, en este mensaje necesitamos ver a Cristo en su economía divina. Así que este es el primer mensaje que doy hoy del primer aspecto. Son 10 aspectos de Cristo que tienen que ver con la economía divina. El primero que tenemos que entender, el primer aspecto, es entonces que Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios. Vamos a dejar por ahí, pero este mensaje número 1 solo me sirvió para introducirme, para ver la necesidad de todos nosotros, los siervos de Dios, de ocuparnos en su administración divina para que seamos aprobados cuando Cristo nos juzgue, que podamos cumplir lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que la carga que tengo al introducirme en estos 10 aspectos de la economía de Dios, de la economía divina en el Nuevo Testamento, y que son concernientes a la persona de Cristo. ¿Cómo es que Cristo tiene que ver con la economía divina? Así como le expliqué que Cristo tiene que ver con la divinidad de Dios y le presenté 13 aspectos que corresponden a la divinidad de Dios, ahora le voy a hablar de 10 aspectos que tienen que ver con la economía de Dios, que la persona de Cristo tiene que ver con la economía de Dios. Vamos a hablar de 10 aspectos y el primero es que Él es el ungido de Dios. Por eso le dije que mañana vamos a continuar con el primer aspecto. Hoy solo tuve la introducción de entender lo que es la economía de Dios, porque la economía de Dios es para dispensar las riquezas de Cristo. Y una de las riquezas de Cristo es entender que Él es el ungido de Dios. Y solo para introducirnos y adelantarnos, en la economía divina, Cristo es el ungido de Dios.
Cuando hablamos del ungido es el Mesías, el Mesías. He is the Messiah, Yeshua HaMashiach. Él es el Mesías. Y por eso vamos a dejar para mañana Juan 1:41, que dice: Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Que Dios te bendiga, y si el Señor nos permite, continuamos mañana. Hasta la próxima.